Amén. Gracias, anciano Mario. Bueno, familia, buenas noches. Dios me les bendiga. Espero que hayan tenido un día muy bendecido. Sé que así fue. Dios bendijo el fruto de sus manos y cuidó de sus familias y nos permite estar esta noche aquí reunidos para seguir estudiando el curso de escatología. La clase esta noche va a tocar varios temas, pero esta noche hay 3 puntos a tratar, que es el principio de dolores, la gran tribulación y el día de la ira. O sea, hay diferencias en estos 3 acontecimientos, pero todos se entrelazan y todos van de la mano, revelándose uno tras otro. Son como puertas que se empiezan a abrir para llegar a un mismo cuarto, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a ver lo que es el principio de dolores. Algo que es muy claro, mis hermanos, y es imperativo este tema. ¿Por qué? Porque en esta era de la superficialidad teológica y la proliferación, mis hermanos, porque las redes sociales están inundadas de enseñanzas de escatología sensacionalista y fuera de orden, la Iglesia en este momento está enfrentando una urgente necesidad de retomar un estudio serio y contextual de las profecías bíblicas. Las distorsiones escatológicas, mis hermanos, no solo son errores académicos, constituyen graves obstáculos para la madurez espiritual y la misión de la Iglesia. Así lo enseña un reformador que se llama William Whitaker. Dice este hombre: la ignorancia de la escatología conduce inevitablemente al error en la práctica cristiana. Abordaremos estos temas con el rigor que demanda, reconociendo que las cosas, todo le pertenece a Dios y Él revela como Él quiere. Vamos a iniciar leyendo un texto que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de que Pablo habló mucho acerca de este tema, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y eso es lo que pasa con el desconocimiento bíblico y realmente en el Espíritu, guiado por la palabra del Señor, con una verdadera doctrina, muchas personas han tergiversado, han torcido la palabra de Dios, la profecía, para acomodarla a sus propias doctrinas. Mis hermanos, pero el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad para comprender lo necesario, escucha esto, lo necesario para nuestra edificación. El Espíritu Santo no te va a revelar otra cosa de la cual Dios ha determinado. Más allá son especulaciones. La misma palabra de Dios se revela a sí misma y no se sale de contexto. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Vamos a ver entonces, primer punto, una escatología centrada en el pacto y la soberanía de Dios. ¿Por qué hablo de esta palabra? Centrar el pacto y la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la escatología reformada, nosotros como iglesia reformada presbiteriana, es fiel a un principio, toda la escritura. Y esto evita el sensacionalismo
y las líneas de tiempo especulativas. O sea, líneas de tiempo especulativas, en la manera que se van revelando los acontecimientos en la historia del hombre determinada por Dios. En cambio, la doctrina reformada se enfoca en cómo el consejo soberano de Dios se despliega en la historia para la redención de su pueblo y la glorificación de su Hijo. Este enfoque, mis hermanos, de la teología central del pacto y la soberanía de Dios, es llamada la escatología realizada o pactual. Se entiende que muchos eventos, y esto es importante que empecemos no tomen nota, si quieren tomar nota, tomen nota, pero como va a quedar grabado, entonces pueden prestar atención y luego ven el video y pueden tomar nota. Entonces, se entiende como muchos eventos escatológicos encontraron ya su cumplimiento primario y palabra clave, tipológico, es decir, que apuntan a la segunda venida de Cristo. Eventos históricos como cuáles: la destrucción de Jerusalén en el año 70. Mientras que esto apunta a un cumplimiento consumado, es decir, a la segunda venida de Cristo. Porque van a ser más adelante que los discípulos le preguntan, ¿qué señales habrá de tu venida? Lo primero que dice el Señor es que el templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Él empieza a hablar de profecía a corto plazo, que se van a ir cumpliendo. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Entonces, es importante distinguir entre principio de dolores, la gran tribulación y el día de la ira. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos? Porque todos nosotros, los que estamos aquí congregados virtualmente, venimos de iglesias de corte carismático, es decir, de corte de iglesias arminianas, y tenemos en la mente todavía lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, el reino milenial, que Cristo regresa luego con nosotros, después de que hay la batalla final, bueno, el rapto, la segunda venida de Cristo secreta, es decir, Cristo viene 3 veces, eso ya lo vimos en las clases pasadas. Entonces, pero todo eso está en nuestra mente, y por eso han surgido una cantidad de preguntas. Pero vamos a ver en la manera que Dios va revelando cada acontecimiento y cada situación dentro de su plan soberano. Entonces, este enfoque, como les decía ahora, es llamado la escatología realizada o pactual. Se entiende como muchos eventos ya encontraron cumplimiento. Distinguir entre el principio de dolores y la gran tribulación y el día de la ira es crucial para vivir con esperanza, escuchen esto, con esperanza en la gran tribulación. Porque recordemos que haremos la clase pasada, la iglesia estará en la gran tribulación. Confiando en que Cristo reina ahora desde el cielo y que todos los eventos de la historia están bajo su control absoluto. Nada de lo que está pasando, nada de lo que ha pasado y pasará está fuera del control de Dios. Es conforme a su plan que estableció antes de la fundación del mundo. Es decir, nada va a sorprender a Dios. Todos los acontecimientos que usted ve que están aconteciendo históricamente son como la preparación para la segunda venida de Cristo. Miremos entonces lo que es el principio de dolores o dolores de parto. Miremos lo que significa esta expresión. La palabra en griego es odinon. No se refiere simplemente a dolores genéricos, sino específicamente a dolores de parto. Este concepto tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Esta frase no es nueva. Ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías 26, 16 al 18. Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. También usa la metáfora del parto para describir quebrantamiento redentor. Jeremías 34 al 7. Estas, pues,
son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque se ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está en parto, y se ha vuelto pálidos todos los rostros. A cuán grande es aquel día, tanto de que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Veremos ahora los dolores de parto como un preludio a la liberación. Este texto que les voy a leer está en Miqueas 4, 9 al 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete, gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora miremos las implicaciones teológicas de esta metáfora del parto. Primer punto, inestabilidad progresiva. Una vez iniciados los dolores, el proceso no puede revertirse. Y esto es importante. En el momento que Jesucristo asciende al cielo, es el último tiempo. No hay más tiempo. Y empieza la historia del hombre a concatenarse con el propósito de Dios. Dios siempre en control. Habrá una intensificación gradual de esos dolores y aumenta con frecuencia e intensidad. Así pasa cuando una mujer va a la luz. Empieza con pocas contracciones, empieza la dilatación y empiezan a aumentar, hasta que llega el momento que nace el bebé. Ese propósito redentor, el dolor, y escuchen esto, el dolor precede al nacimiento de algo nuevo. Y aquí llega lo que es la esperanza. El dolor mismo señala la proximidad del alivio. Entre más aumente los dolores, es decir, la magnitud de los acontecimientos, y eso es lo que estamos viendo, es la cercanía del regreso de Cristo. Si para los discípulos, para Pablo, decía que la noche está avanzada ya, es hora ya de despertarnos o levantarnos, porque el día de la salvación se acerca, cuanto más nosotros ahora. Entonces miremos el desarrollo histórico de todo este concepto. Nuestra perspectiva reformada consiste en que los reformadores entendieron estos dolores como manifestaciones a lo largo de toda la era de la iglesia, no concentradas en periodos finales específicos. Es decir, ha sido un proceso de menos a más, pero es lo mismo. Y hay una diferencia importante, la vamos a ver más adelante, cuando veamos la gran tribulación y el día de la ira. Estamos viendo el principio de dolores. Mateo 24, 3 al 8 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí ven? Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿sí ves? Todo esto no es acontecimiento. Han habido guerras, rumores de guerras, pero ha venido aumentando. ¿Por qué? Porque en el siglo XX acontecieron dos guerras de magnitud mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial. Los terremotos han venido aumentando. Todo ha venido aumentando. Si ve que no se ha detenido, ha venido aumentando. Y mucho más después del 2020. Y ya sabemos qué pasó en el 2020. Nos encerraron un poco de tiempo. Y esto es
una antesala a muchas cosas que han venido aconteciendo a través de la historia, de los acontecimientos después de ese 2020. Hagamos un exégesis de ese texto. El discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24 es central en la interpretación reformada. Este discurso lo ve nosotros como iglesia reformada de doble cumplimiento, uno inminente y el otro tipológico, es decir, uno que se iba a acontecer próximamente y otro que iban a apuntar al regreso de Cristo. Pues es muy importante que cuando estudiemos Apocalipsis, que lo vamos a estudiar a medida que va pasando el tiempo, es que los acontecimientos en Apocalipsis no son simultáneos, o sea, uno tras otro, no. En el Apocalipsis hay muchas figuras, hay muchos textos que hay que interpretarlos literalmente, otros como por figuras, pero no son acontecimientos que están como históricamente uno pegado a otro, o de tiempo. No. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, es doble cumplimiento, uno inminente, es decir, cumplimiento próximo, durante y es decir, a corto, mediano y plazo. Es una tipología en el siglo I y el otro al final y consumación del fin de la historia. Contexto inmediato, cuando Cristo está hablando este sermón. En el año 70, los discípulos preguntan por qué la destrucción del templo, Mateo 24, 1 al 3. Jesús les advierte de señales que precederían aquella generación. Falsos mesías, guerras, la guerra de los judíos con los romanos, hambres y terremotos. Todo eso aconteció. Hermanos, todo eso aconteció porque históricamente, después de la muerte de Cristo, muchos falsos cristos se levantaron. No en la magnitud que han habido en este tiempo, pero ya se levantaban falsos cristos. Estos fueron los dolores de parto que culminaron en la terrible juicio sobre Israel apóstata con la destrucción de Jerusalén. Ese fue el fin de siglo de la era judía. ¿Por qué? Porque Israel no volvió a ser más nación hasta el año 48. A partir de ese momento, eso fue para Israel una de las más grandes tragedias, porque se destruye el tercer templo, el segundo templo. Son sacados de Jerusalén y esparcidos por toda la tierra. No pueden volver a ofrecer sacrificio. Y más adelante vamos a ver que es el cumplimiento de una de las profecías de Daniel. ¿Por qué no más sacrificio? Porque ya que el sacrificio ya fue dado, y ya no necesitaba más templo. Pero según la escatología, que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, es decir, los que creen que Cristo vendrá y arrebatará a su iglesia, ellos dicen que habrá una construcción de un tercer templo. Y hay muchas cosas que históricamente están aconteciendo, los judíos sionistas que están hablando de la reconstrucción del tercer templo. Pero realmente la iglesia no está esperando la reconstrucción del tercer templo. La iglesia tiene que estar esperando todo lo que viene con todos sus acontecimientos, que ya lo vimos que es un medio de gracia para purificar la iglesia, que fue el tema que vimos la vez pasada, el viernes pasado. Entonces, estos fueron los dolores de parto que culminaron con el terrible juicio sobre la Israel apóstata, con la destrucción de Jerusalén. Este fue el fin del siglo de la era judía. De manera tipológica, esto está apuntando a la segunda venida. El cumplimiento continuo. Estos dolores de parto no cesaron en el año 70. Son características permanentes de la era presente y de la era de la iglesia peregrina. Representan las consecuencias normativas del pecado y los juicios providenciales de Dios sobre un mundo en rebelión. No son señales para calcular el fin, sino como recordatorios solemnes de la maldición del pecado y de la necesidad de arrepentimiento. Estos juicios que ustedes vieron, la destrucción del templo, era para que los judíos entendieran de que Jesucristo estaba hablando la verdad. Pero siguen no reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Muchos judíos han venido al arrepentimiento de la fe.
muchos han acogido a Cristo. Miremos entonces las manifestaciones históricas documentadas. Primer siglo, destrucción de Jerusalén en el año 70. En el siglo II al siglo IV, persecuciones imperiales, 10 grandes persecuciones por el Imperio Romano. Hubo la persecución más aterradora, pero la iglesia crecía y crecía. ¿Qué sucedió en la Edad Media? La apostasía institucionalizada, es decir, las herejías masivas, el establecimiento de la Iglesia Católica, bueno, todo lo que aconteció. Hasta el año 1517, incluso este año, en octubre 31, se celebra el Día de la Reforma. Entre el siglo XIX y el siglo XX, guerras mundiales, ideologías anticristianas. Entre el siglo XIX y el siglo XX se empezó a establecer pisos para doctrinas heréticas, pero que fueron metidas dentro de la iglesia. Siglo XXI, algo fundamental, el secularismo globalizado, persecución religiosa sofisticada, aunque ha habido persecución física, ustedes ven lo que están pasando en África. Este solo año, antes de terminar el año, van más de 7.000 cristianos muertos. En 15 años llevan 50.000 cristianos muertos en solo ese país, en Nigeria. Es el país de África con más cristianos. Ahora miremos entonces cómo podemos desmontar a través de esta teología de pacto, de revelación escatológica, un primer error. Ya lo vimos y ya profundizamos en este tema, el rapto secreto, que es lo que llama la doctrina pretribulacional. En Mateo 24, 29, 31, muestra claramente que la venida de Cristo sucede después de la tribulación, no antes. No antes, mis hermanos. Mira lo que dice Mateo 24, 29, 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál día? De los días finales, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es el día de la ira de Dios. Vamos a ver más adelante ese tema. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará ¿a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí es? Inmediatamente después de la tribulación. No antes, no antes. Es lo que llamamos la teología del escapismo. ¿Quién quiere estar en ese tiempo? Yo creo que ninguno estamos aquí. Pero será al menos un mejor tiempo, hermano, donde vamos a ver un despertar avivamiento de la iglesia y donde la iglesia va a ser probada y van a encontrar o verdaderos creyentes o unos que dicen estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque se fueron. Hermanos, la eclesiología del escape en lugar de una eclesiología de testimonio y martirio. Por eso es que la iglesia tiene que empezar a prepararse para lo que viene. La iglesia estará en la gran tribulación. ¿Qué consecuencias tiene esto? De creer que la iglesia será arrebatada de la gran tribulación. Fomenta una actitud de evasionismo en lugar de prepararnos para el sufrimiento redentor. Que dice Mateo 25, 7 al 13. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ella iba a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. A ser respondiendo dijo, de cierto os digo,
que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora, pero hemos visto que la historia empieza a revelar la cercanía del regreso de nuestro gran Dios. Veremos entonces ahora la identificación simplista del anticristo. Este error de creer que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación genera una identificación simplista del anticristo. Eso le han puesto anticristos a mucha gente. Que este es el anticristo, que no. La escritura presenta un modelo corporativo y plural del anticristo. Y miren, les voy a enseñar esta parte. En 1 Juan 2:18, miren lo que dice Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos de que es el último tiempo, ¿sí? Está hablando Juan, hace 2000 años. Ahora mismo lo que dice 1 Juan, capítulo 4 también. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Es el espíritu. Es decir, ese sistema que ha venido, Satanás también tiene un plan. Satanás es ordenado. Él tiene un plan y ha venido desarrollándolo, pero siempre Dios está en control de todo lo que él hace. Miremos algo importante, el ministerio de la iniquidad, que es la manera en que se va a ejecutar el espíritu del anticristo en política social, moral, religiosa, en todas las áreas. En 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Pablo hablando a los de Tesalónica. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hermanos, esto que estamos hablando aquí. Muchos dicen, no, que es el anticristo, cuando el Espíritu Santo se ha arrebatado a la tierra, entonces aparece con todos, aparece el anticristo. No, ustedes leen que la iglesia verá al anticristo, verá la gran apostasía. Aquí está hablando de los poderes políticos, de los gobiernos que están deteniendo todavía esa manifestación global de un solo gobierno. Y obviamente la soberanía de Dios, porque no es el tiempo. Cuando sea el tiempo, Dios abrirá la puerta para que todos los gobiernos se rindan ante el poder de la bestia, de las dos bestias que aparecen en Apocalipsis. Pero no es el Espíritu Santo. Obviamente que la gracia restrictiva, o sea, Dios permite que la conciencia del hombre se restrinja al mal, pero cada generación que nace está menos restringido al mal. Llegará a un punto donde todo pensamiento será de continuo al mal. No habrá nada que restringe la maldad en el corazón del hombre caído. ¿Y entonces qué harán? Pues como no hay nada conciencia del bien, sino todo pensamiento de continuo mal, ¿a quién van a adorar? No a Dios, sino al príncipe de este mundo, en todo su esplendor a través del anticristo. Este ministerio de iniquidad opera a través de múltiples manifestaciones. Hermanos, la obsesión de este tipo de escatología sensacionalista, de una obsesión por identificar figuras individuales que distraen el discernimiento de los espíritus anticristianos de cada generación. Están enfocados en una persona, pero detrás de esa persona hay un sistema. Para los tesalonicenses, dice, lo que tiene, o sea, lo que lo detiene ahora, es muy probablemente, como les decía ahora, uno era el Imperio Romano, su emperador. El emperador no iba a entregar su reino al anticristo. Entonces, era una realidad tangible para los de Tesalónica. Podían ver y entender cuando Pablo les dijo,
vosotros sabéis, ellos sabían. Para nosotros hoy, el plan divino general, el principio, el Imperio Romano encarnaba el gobierno ordenado, la influencia restrictiva de la verdad y la moral en ese tiempo. Y en este tiempo estamos viendo cómo el espíritu del anticristo a través de gobiernos, a través de líderes, ha venido formando un peso igual en ríos religiosos, está preparándose todo para la gran apostasía. En esencia, mis hermanos, Dios ha establecido en el mundo un poder de contención contra el caos y la maldad absoluta. Eso es lo que hacen los gobiernos. Pero cada día son más corruptos. Cada día aborrecen más a Dios y las leyes de Dios. Este poder ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia. Gobiernos, la iglesia, pero su fuente última es divina. Dios está en control. La manifestación del anticristo no ocurrirá hasta que Dios en su soberanía permita de que este poder de contención sea quitado del medio, dando inicio al periodo de la tribulación final. Ese tiempo, la tribulación final, es donde el anticristo estará gobernando y perseguirá a la iglesia y pasará una cantidad de situaciones. La marca de la bestia, habrá eh, persecución de la iglesia, en más que cualquier otro tiempo. Hermanos, por tanto, lo que tiene la manifestación del anticristo es la voluntad soberana de Dios, ejecutada a través de los medios que él ha establecido, como dije ahorita, como el gobierno humano y principalmente su espíritu que obra en la iglesia, para restringir el mal hasta el momento preciso de su plan. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 6? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y lo primero que aparece, apostasía, es decir, el piso religioso para el anticristo. Y se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Veremos entonces las características fundamentales del enfoque reformado del principio de dolores. Son juicios providenciales. Dios en su soberanía utiliza estas calamidades para llamar al arrepentimiento a la iglesia y purificar su iglesia y manifestar su justicia contra el pecado. Todo eso que ustedes ven, terremotos, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, es para que la iglesia vea la gran necesidad de buscar a Dios. Pero hermano, pasan y pasan cosas y la iglesia sigue acomodada y dormida. Hermanos, no son el fin inminente, son las señales de los tiempos que caracterizan toda la era entre la primera y segunda venida de Cristo. Hermanos, adoptar esto como verdad, y es así, hermanos, no es un optimismo humanista, hermanos, ni tampoco derrotista, como visión postmilenial, es decir, el arrebatamiento después de la iglesia. Esto tiene que motivar a la iglesia a fortalecerse más, a prepararse, a prepararnos para aquellos que estemos en ese tiempo. Entonces, mis hermanos, entendamos eso y tengámoslo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que ese ministerio de la iniquidad genera antes, desde la época de la iglesia primitiva, está generando dolor, persecución, muertes de cristianos, sufrimiento, una cantidad de cosas que han venido pasando a través de la historia. Entonces, ¿qué propósito tiene esto, pastoralmente hablando? Llamar a la iglesia a la vigilancia, la paciencia y la fidelidad en la misión, sabiendo de que el Señor gobierna incluso sobre el caos. Bueno, Dios está en control. Dios está en control. También esto nos lleva a la serenidad, no al pánico.
Al ver estas cosas que han venido cumpliendo y que se están cumpliendo, la iglesia no debe entrar en histeria ni en miedo, sino en confiar en la soberanía de Dios y continuar con nuestra labor de discipular a las naciones, a los vecinos, a los hermanos, a la gran comisión. También es un llamado al arrepentimiento. Cada desastre natural o conflicto es una oportunidad para proclamar el Evangelio y señalar de que solo en Cristo hay refugio seguro. Hermanos, la iglesia ha sobrevivido siglos de dolores de parto. Esto fortalece nuestra fe en las promesas de la preservación de Cristo. Pregunto, ¿la iglesia primitiva no fue perseguida y se acabó? 10 persecuciones, muchos, miles y miles de cristianos han muerto a la luz de la historia y la iglesia se ha acabado. No, porque las puertas del Hades no podrán prevalecer a la iglesia del Señor. No podrán prevalecer las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Mis hermanos, esta es la clase con respecto al principio de dolores. Vamos a orar. Padre bueno, Rey eterno,